Bien, me decían, ¿qué frecuencias maneja una corriente de trenes de impulso? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Licen. Ya. Cuando nosotros hablamos de una de trenes de impulso que tiene formas de onda de dos tipos de corriente, una convencional, cuando vemos aquí la simetría de sus pulsos, y una forma de acupuntura, cuando vemos esta simetría, consideramos el manejo de la frecuencia de esta corriente que va entre los 1 y los 15 Hz en los equipos de antigua creación, ¿ya? Ahora, los equipos nuevos como los Chattanoogas, que son americanos, manejan las frecuencias simplemente de 1 a 5 Hz. Entonces, si vemos en la actualidad los equipos que estamos utilizando, eh, son la mayoría tipos americanos con esta nueva forma de frecuencia de los trenes de impulso que son de 1 a 5 Hz. Esa sensación, esa frecuencia de 1 a 5 Hz genera en el paciente la sensación de contracción muscular falsa. Por eso se ven esos sacudones cuando o forma de latido cuando nosotros aplicamos la corriente eléctrica. Ahora sí me comprende. Sí, Licen. Ya, vamos a continuar. Ahora, cuando yo trabajo los parámetros de dosificación con una corriente TENS, voy a ver, dependiendo de la sensación o emisión que yo decida elegir, esos parámetros tanto en frecuencia, duración de impulso e intensidad. Si hablamos de tiempo, simplemente voy a decir que el tiempo de aplicación de una TENS puede ir desde 20 minutos a 60 en una sola sesión y te puedes aplicar hasta 4 horas al día la corriente TENS para ir modulando el dolor. Ahora, les habíamos dicho, el TENS de emisión convencional o emisión continua va a utilizar frecuencias entre 80 y 100 Hz por lo general. Su duración de impulso es de 20 milisegundos. Y la intensidad que va a manejar cuando dosifiquemos en el paciente, por lo general, van a subir a parámetros altos. Ahora, si seleccionamos una corriente de trenes o ráfaga, voy a usar una frecuencia de 1 a 5 Hz, como les decía hace un momento. La duración de cada tren va a ser de 100 milisegundos. Y obviamente que entre cada tren va a haber un intervalo de pausa de 400 milisegundos. Ahora, la posición de los electrodos cuando se elige esta corriente en ráfaga o trenes de impulso, siempre va a ser una sobre el punto del dolor y la otra sobre un miotoma. Ahora, si nosotros vemos eh, la aplicación de un TENS de manera intensa pero breve, mi objetivo va a ser activar las fibras aferentes nociceptivas. Por lo general, la captación va a ir a activar estas fibras y neuromodular la sensación del dolor. En el paciente, después de la aplicación de esta forma de TENS, se va a generar una sensación de parestesia y contracción mínima, por lo cual es importante que ustedes seleccionen frecuencias entre 100 a 150 Hz y puedan introducir una intensidad alta en el patrón de emisión continua de esta corriente. Los electrodos deben ir sobre el punto del dolor o sobre el recorrido nervioso. Y como les digo, si decido hacer una aplicación breve, el tiempo máximo va a ser de 15 minutos. Ahora, las frecuencias en dosimetría, si calculamos el uso general de un TENS, varían desde 1 Hz hasta los 100 Hz. De 1 a 5 para un tren de ráfaga y de 80 a 100 para un sistema continuo.
La intensidad se va a modular de acuerdo a la percepción del paciente. Sin embargo, cuando yo trabajo de 1 a 5 Hz, voy a necesitar justificar intensidades altas. Y si yo trabajo de 80 a 100 Hz, perdón, al revés, si yo trabajo de 80 a 100 Hz, intensidades altas. Y si trabajo de 1 a 5 Hz, intensidades más bajas. El tiempo mínimo en una aplicación rápida, perdón, tiempo máximo en una aplicación rápida, 15 minutos. Y el tiempo mínimo en una aplicación convencional de 20 a 30 minutos. Entre las técnicas de aplicación o las formas en las que ustedes van a colocar los electrodos están la del punto de dolor, donde un electrodo va sobre el lado lesionado y el otro va a trabajar de manera dispersiva. Luego, cuando hacemos una aplicación longitudinal, donde los electrodos van a estar paralelos al punto del dolor, la cual también puede ser una aplicación transregional, cuando los electrodos igual están paralelos al punto de dolor. Sobre el nervio, que va a ser una aplicación dermatómica, considerando la inervación de ese punto doloroso. Y sobre la aplicación del trayecto nervioso, que también va a estar asociada a la aplicación dermatómica transregional de ese punto doloroso. Entonces, puedo aplicar una aplicación cercana en el dermatoma, como están viendo en la imagen. O puedo poner un electrodo cerca del punto de dolor y la otra en el inicio de la inervación. Podría ser en este caso a nivel de la cervical, C5, C6, dependiendo de cómo yo aplique o en qué dermatoma está bajando el recorrido de ese nervio. Ahora, si yo tengo un punto de doloroso, o perdón, un punto de referencia dolorosa grande, yo puedo colocar el electrodo alrededor del punto de dolor y formar un efecto de cruz alrededor de este electrodo para generar una gran ampliación de la respuesta analgésica en la zona. Puedo también hacer una aplicación transregional, transarticular, el cual va a estar en función a un punto de dolor articular y los otros van a estar en paralelo a ese punto de lesión. Luego tengo la aplicación transarticular, segmentaria, en la cual voy a tener un punto de dolor y yo voy a hacer la aplicación del electrodo en el recorrido de su nervio, considerando su segmento de inervación inicial y de inervación final, para que la emisión de la corriente actúe sobre todo ese recorrido. Y la aplicación longitudinal, que va a ir en función a la longitud del segmento y de las fibras musculares de ese tejido, como esta imagen que hace referencia a una aplicación del dolor en el músculo bíceps, donde hay una referencia de dolor en ese segmento. Entonces tenemos una aplicación longitudinal. Bien, cuando yo aplico mi corriente TENS, primero debo explorar y detectar el punto del dolor y la causa de ese dolor. Desde ese punto, desde esa consideración, busco mi objetivo terapéutico, que tiene que ver con la referencia de neuromodular el dolor. Una vez que yo seleccione mi objetivo de neuromodular el dolor, debo hacer una limpieza de la zona a tratar. Luego debo insertar los cables conectores en los electrodos, aplicar los electrodos en la zona de referencia dolorosa y una vez termine la emisión de esta corriente, debo apagar el equipo y recién retirar los electrodos. Ahora,
Coloco los electrodos en el paciente cuando el equipo está apagado y recién cuando acabo de aplicar los electrodos, dosifico la corriente para considerar la respuesta fisiológica que yo quiero generar. En este caso, repito, es neuromodular el dolor. Ahora, los efectos que genera la corriente del TENS van a ir en dos sentidos. Efectos fisiológicos, que son los cambios a nivel celular, y efectos terapéuticos. Si hablamos de efectos fisiológicos, va a haber un aumento de las respuestas nerviosas, una mejora del trofismo muscular, un aumento de la circulación local, generando una vasodilatación, y obviamente la excitación de las terminaciones nerviosas que van a ser las fibras C y las A delta. Luego tenemos las terapéuticas. Estas respuestas terapéuticas tienen que ir obviamente también con lo que es el proceso de neuromodulación. Entre estas va a estar la analgesia, un aumento de temperatura, la acción sedante, la contribución a la disminución del edema y obviamente la mejora de las amplitudes articulares y amplitudes de movimiento. Al no haber dolor, estas condiciones van a mejorar. ¿En qué pacientes puedo colocar una corriente tensa? Puedo colocar en todos aquellos pacientes que presenten dolor musculoesquelético, dolor postraumático, dolor por desaferencias o amputaciones, algias de origen neurótico y lesiones traumáticas del nervio periférico. ¿En qué casos no voy a aplicar lo que es la corriente eléctrica? Jamás aplicar en lo que es pacientes con marcapasos a nivel de la altura del corazón o zona pericárdica, ya que si yo aplico esta corriente sobre ese segmento puedo generar arritmias cardíacas. En el embarazo, si el paciente se encuentra en el primer trimestre de embarazo, jamás sobre la región abdominal o la región lumbar, pero de repente puedo aplicar en algún segmento periférico como tobillos, muñecas, para generar un proceso de analgesia. En pacientes con epilepsia no, porque puedo aumentar la ansiedad de ese paciente desembocando una crisis convulsiva. Entonces puedo hacer que se inicie la convulsión por aplicación de la corriente eléctrica. Y tampoco en pacientes con deficiencia dermatológica. Esto significa que si la piel está dañada, erosionada, seca o escamosa, no debo aplicar la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque es un tejido demasiado frágil y va a tener mucha sensibilidad a la hora de la percepción de la corriente. Entre las precauciones y recomendaciones que vamos a mencionar, no se debe aplicar en zonas muy cercanas a la región anterior del cuello y más que todo sobre la zona carotídea. Tampoco sobre la región de los ojos o cerca al corazón. En un caso de dermatitis, debo tener mucho cuidado si está activa o en etapa inflamatoria, porque si no voy a generar más irritación y sensación de picazón en el paciente. Por otra parte, siempre debo informar al paciente que cuando se trabaja en TENS, el paciente debe tratar de generar un momento de descanso antes de realizar nuevamente sus actividades. Ahora, si la aplicación del TENS provoca algún tipo de aumento de dolor por la sensibilidad cutánea de nuestro paciente, lo que debo hacer es terminar la sesión. Ahora, jamás debo colocar el TENS en zonas donde haya disminuido la sensación o la percepción de información del paciente, porque si no voy a hacer un trato
un tratamiento sin gran respuesta en el paciente. Bien, ¿alguna duda, chicos? Hasta aquí es el tema de TENS. ¿Tienen algunas dudas? No, licencia. ¿Todo está claro? Sí, dice, se entendía todo. Bien. dice. Bien. El jueves no se van a conectar, pero sí voy a subir a la plataforma 3 imágenes en las cuales ustedes me van a dar, me van a seleccionar una técnica del TENS que ustedes quieran trabajar. Yo les voy a poner 3 casos clínicos con unas imágenes y ustedes me van a decir, para este paciente, digamos, TENS continuo, para este paciente asimétrico, para este paciente en forma de ráfaga. Me van a dosificar su frecuencia, su intensidad y tiempo en función al caso clínico que les presente para el día jueves. Entonces van a resolver su práctica en el transcurso de la mañana y lo suben por favor a la plataforma hasta las 13:00, hasta la 1 p.m. ¿Está bien, Ok, chicos? dice, está bien. Está bien, dice. Entonces voy a subir en este momento la información a la plataforma. A ver si ya se me ha activado mi código de acceso. Y si no, por favor, máximo en el transcurso del día. En algunas materias, con ustedes creo que no he subido toda la información, creo que en Neuro no. Entonces estoy tratando de activar todo con mi código de acceso, que he tenido un problema en la plataforma, pero lo soluciono en el día o me lo solucionan en el día y yo ya subo todo el material. ¿Ya? Está bien, licencia. Ya, chicos, entonces ya pueden disponer de su tiempo. Voy a empezar a trabajar en la plataforma. Nos vemos el lunes. No, pues nos vemos directamente el siguiente martes para electroterapia para que avancemos un tema más para su parcial. El lunes no hay clases porque es feriado, 2 de noviembre. Dispongan de su tiempo.